Amigos, ¿qué tal les pareció la frase de brújula? Este es de nuestro Papa Pablo VI, la verdad muy enriquecedora en este tema de la evangelización. Realmente es el Espíritu Santo quien está poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el poder llevar el mensaje de la buena nueva. Y ahora vamos a ver, ya habíamos explicado en la primera parte, la cita de Marcos 16, en los versículos del 15 al 16, nos ayudaban a descubrir esa misión o esa vocación de la iglesia, que es la evangelización y la misión. Y ya Vicky nos había explicado las actividades, el proceso de la evangelización, y ya el Papa Pablo VI en sus frases nos había explicado un poquito más, poder profundizar de nuestro compromiso evangelizador. Pero también nos surge la duda que ese mensaje o el envío lo recibimos desde hace más de 2000 años y hay que ver esos retos de la evangelización. Como todo proyecto, es importante que nosotros evaluemos hacia dónde vamos y como tú habías mencionado muy bien, siempre es importante evaluar ese público meta, o a ese grupo al donde nosotros vamos a llevar la buena nueva, ¿verdad? Para utilizar las herramientas, ir discerniendo de qué manera va a llegar el mensaje a todos ellos. En esto de los retos, ¿verdad? No perder de vista que siempre el centro de la evangelización pues es Jesucristo, es su vida. Y vemos, como tú mencionabas, de la evangelización, pues nosotros vamos haciendo el relato o llevamos a los demás lo que es el evangelio, que es donde nos habla de toda la vida de Jesús. También es importante porque para algunos, ¿verdad? La evangelización es algo mucho más espiritual, pero vemos que también en esta etapa no solo van las palabras, sino que también nuestro actuar. ¿Cuál te parece a ti, Vicky, que serían de los retos más importantes o de los retos que podríamos platicar de la evangelización? Claro, Wendy, pues algo muy importante que está sucediendo actualmente es el derrumbe de una estructura sociocultural. ¿Y a qué nos referimos esto? Pues un ejemplo, la sociedad agrícola no es la misma que la sociedad urbana y esto da, que cada ambiente vaya formando su propia estructura a nivel de familiar, a nivel social y sobre todo a nivel de fe. Entonces la pregunta es cómo estamos llevando estos métodos de evangelización a este derrumbe de estructura sociocultural. Yo creo que aquí entra mucho lo que hablábamos en el segmento anterior, que es la evangelización pero a nivel incultural, ¿verdad? Que en base a la realidad de las personas, pues nosotros tenemos que encontrar una metodología de cómo llegar a los corazones de estas personas, ya tanto del lado urbana como del lado pues agrícola, ¿verdad? En este caso, aquí, los pueblos de Guatemala, cómo se está evangelizando. Si consideramos que el método de evangelización no es el adecuado, pues cambiémoslo. Recuérdense que hasta aquí en la misma ciudad, hasta un ejemplo entre Wendy y yo, las dos podemos tener un tipo de metodología de aprendizaje totalmente diferente. Entonces, ¿cómo pretendemos que un método pues instruya a tantas personas en una comunidad? Entonces, hay que buscar en este derrumbe de estructura sociocultural un método de evangelización adecuado para ellos. También hablamos de un derrumbe de una estructura moral y yo creo que aquí entra mucho para el área de los jóvenes. Jóvenes, tengamos mucho cuidado con este derrumbe de estructura moral porque ya ahora hay una pérdida de valores tan descarada, tal vez es la palabra adecuada. ¿Por qué descarada? Porque ya no nos da pena, simplemente cometemos los errores, hacemos las cosas de una manera inadecuada y nos da igual. Consideramos que no va a haber ningún castigo, ningún regaño, ninguna llamada de atención. Entonces, jóvenes, hay que cultivar los valores. Y yo creo que también a los padres de familia, una llamada de atención. ¿Qué valores son los que se están inculcando en casa? A los maestros, ¿qué valores son los que se están inculcando a nivel de colegios, escuelas? Y a nivel de iglesia, pues los catequistas también, desde los monaguillos, desde los niños de primera comunión, grupos juveniles o preadolescentes, de todo. ¿Qué valores son los que se están inculcando? Pero al final de todo esto yo creo que algo muy claro es que en la casa nos pueden enseñar buenos valores, en la escuela nos pueden enseñar buenos valores, en la iglesia nos pueden enseñar buenos valores y aún así seguimos cometiendo errores. Entonces la pregunta creo que es más para adentro de nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos están dando bien el mensaje y por qué es que no lo estamos interpretando de una manera adecuada?
Gracias, Vicky. Realmente, como tú lo expones, vemos que el cristiano ahora está como a la intemperie. O si lo abrimos un poquito más, el ser humano se encuentra ante la caída, digamos, de nuestras estructuras que conocía. La forma política y económica de cada país va cambiando. Ustedes han visto cómo últimamente han habido enfrentamientos, todo esto, ¿verdad? Esos cambios se han visto de una manera un tanto egoísta, ¿verdad? No se está preservando o se está trabajando para el bien común, sino que para el bien de unos pocos. Ante esto también podemos agregar lo de los valores que tú mencionabas. Ahora es muy común que los jóvenes, ¿verdad?, respondan, es que ahora sí es, ¿verdad?, o que los valores son anticuados, o que lo que piensan nuestros abuelitos o las personas mayores, pues eso ya no es así, ¿verdad? En estos tiempos modernos, dicen todos, ¿verdad?, así ya no es, pero vemos que los valores morales siempre van orientando el actuar del hombre. Y también hay algo muy importante, tú mencionabas tanto la estructura o la cultura, también lo de los valores, ¿verdad?, que va un poco con la personalidad o lo que se vive en las familias, pero hay algo también que no podemos olvidar, lo que es la religión. En estos días me estaban comentando del porcentaje de católicos y del crecimiento de otras sectas. Entonces también en la evangelización debe contemplar ese reto, ¿verdad? Cómo han incrementado algunas sectas, algunas basadas en mentiras, ¿verdad? A muchas personas en el interior les mencionan, miren, es lo mismo, ¿verdad? Y hay algunos que tienen digamos la Biblia, ¿verdad?, pero de otras sectas, y ellos dicen, es lo mismo, solo que ahora sí no la explican. Y realmente se dan cuenta que algunos versículos ya no están, ¿verdad?, ya deformaron lo que es la Biblia. Entonces es muy importante que nosotros siempre sepamos que la Biblia, ¿verdad?, tal como lo utilizaron los primeros cristianos, es la que tenemos los católicos, ¿verdad? No nos confundamos de decir que es lo mismo, porque nosotros, que si es la iglesia que fundó Jesucristo, ustedes van a encontrar en las sectas fundadores humanos, ¿verdad? Que no vienen directamente de Jesús. ¿Qué nos puedes ampliar un poquito de esto, lo de la religión o la forma de esta estructura, ¿verdad? ¿Cómo se puede tomar en cuenta en estos procesos de evangelización? ¿O cómo ayudaríamos a este reto? Gracias, Wendy. Fíjate que yo recuerdo muy bien que en el segmento anterior hablábamos de una fe madura. Entonces, disculpen lo que voy a decir, pero es una realidad. Escuchamos, aquí no estamos ni juzgando, ni criticando, ni menospreciando, eso aclarado totalmente. Pero el hecho de que uno se justifique de que cambiando de religión es una mejor persona, en serio, déjenme decirle que eso no tiene nada que ver. O sea, eso de que, es que yo me cambié de religión, por eso ya no veo, por eso ya no sé qué. Yo me recuerdo que en la universidad, en un momento dado, tuvimos una discusión porque estábamos haciendo un ensayo, una investigación y todo, y decía una persona, decía que era de otra religión, decía, es que, ¿por qué no ponemos en la ficha, en la encuesta, qué religión es? Yo le decía, ¿y qué tiene que ver la religión con el consumo de tabaco y con el consumo de licor? Entonces me decía, no, porque si es de tal religión, que no toma, si es de tal religión, no sé qué, pero tal religión sí. Entonces yo le decía, mira qué triste, en serio qué triste que alguien no haga todas esas cosas porque se lo están mandando o se lo están obligando o se lo están prohibiendo, como tú dices. Yo le dije, soy católica y yo no hago eso no porque me lo prohíban, no lo hago porque entiendo que no está bien hacerlo, y eso es lo que nosotros queremos crear en los católicos, que no seamos personas en las cuales siguen parámetros, sino que sean personas con una fe madura que entiendan el por qué no se deben hacer las cosas, tener una fe madura de entender cuál es el objetivo de vivir valores cristianos, cuál es el objetivo de conocer más a Jesús, de seguirlo, de amarlo, y sobre todo de ser testimonio para otras personas. Eso es lo que realmente nosotros queremos que los católicos entiendan, que abran su corazón, que no hay necesidad de cambiar a otro lado para hacer las cosas bien. Eso es lo que estamos hablando. Con esto que estamos hablando, que se tiene que enfrentar la evangelización, que es pérdida de valores, pérdida
de estructura a nivel de que porque son pueblos aquí en la ciudad, dejémonos de esas cosas. Uno va a evangelizar porque Dios lo manda a uno a hacerlo, uno va a evangelizar de corazón, lo va a hacer con las herramientas que uno realmente, los dones que uno tiene, que los ponga realmente al servicio de los demás, y créanme que con un corazón, ahí sí que haciendo las cosas de corazón, porque qué mejor un lenguaje que el amor, ¿verdad? Haciendo las cosas de corazón, transmitiendo el mensaje de Dios a todos esos corazones, no importa si es aquí en la ciudad, no importa si es en otro lado de Guatemala, la persona entiende, la persona empieza a entender eso, empieza a ver a la persona que lo va a evangelizar como su formador, como tú decías, ¿verdad? Hemos entendido que el evangelizador por excelencia es Dios, pero nosotros somos un instrumento para llevar la buena nueva a los demás. La gente lo entiende cuando uno llega realmente con un corazón abierto y con la disposición de servir, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, servir a los demás por medio de la evangelización, y que con el ejemplo la gente diga, este tiene algo raro, este tiene algo que no tienen los demás. ¿Y qué va a hacer la diferencia? Que tienen a Dios en su corazón. Eso es lo importante. Gracias, Vicky. Como tú lo mencionabas, amigos, realmente al hacer la evaluación de los retos nos damos cuenta que los fallos también vienen desde la familia. Realmente es ahí donde se ha perdido esos valores, y el hecho que crezcan algunas otras denominaciones, ¿verdad? Otras sectas, también es el mal uso de nuestra libertad. Como tú mencionabas, es muy importante que las cosas no las hagamos por prohibición o por miedo, ¿verdad? Sino que realmente las hagamos desde el amor, ¿verdad? El amor a Dios me permite amar a los demás y no poder hacerles daño, mucho menos aprovecharnos de su ignorancia. Bueno, amigos, esto fue su segmento Cafecito con Dios. No pierdan nuestra sintonía. Regresamos con el cancionero vocacional.